¿Alguna vez se han preguntado qué se esconde en las sombras de la historia? ¿Y si les dijera que el nacimiento de una de las grandes religiones del mundo, un evento que cambió el destino de la humanidad, en realidad fue ensombrecido por un horror cósmico? Uno que no se alimentaba de la fe, sino de la desconfianza. Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. Hoy vamos a desempolvar un capítulo prohibido, uno que revela cómo un siglo de fervor y agitación desató algo terrible, una fuerza que no buscaba devoción, sino sembrar la duda en cada corazón. Quédense y descubrirán cómo el mundo dio a luz a un dios de la paranoia. Para entender cómo nació este monstruo, primero tenemos que viajar en el tiempo, al siglo VII, pero no al que cuentan los libros de historia, sino al mundo oculto que latía justo debajo. Un mundo donde las viejas magias se estaban desmoronando. Imaginen esto. Por 400 años, la alquimia fue como un faro de conocimiento, mezclando ciencia y misticismo. Pero para el siglo VII, esa luz se estaba apagando. Sus secretos se perdían, sus grandes maestros desaparecían. Y en esa oscuridad quedó un vacío de poder inmenso. Y como bien saben, la naturaleza y el cosmos odian los vacíos. Y ojo, que esta crisis era global. Mientras en Japón, un nuevo grupo de místicos, el Kai-Sankai, empezaba a mover sus hilos desde la mismísima corte imperial, otros poderes ancestrales, como los espíritus Shiren, perdían su agarre sobre nuestro mundo. Lo viejo se moría y lo nuevo luchaba por nacer. Y esos partos, casi siempre, son violentos. Y claro, todo este caos sobrenatural no se quedó en el plano astral, para nada. Fue la chispa que prendió fuegos muy reales aquí, en el mundo de los mortales. Las batallas más importantes de esa época no se pelearon con espadas, sino con ideas, por el control del alma de la gente. Miremos hacia el este, por ejemplo. Allí, el budismo, una fe joven y con ganas de expandirse, chocaba de frente con la tradición milenaria del hinduismo. Era una guerra silenciosa, ¿saben? Una que se luchaba en debates filosóficos, en la mente de cada persona que debía decidir a quién rezarle. Cada nuevo creyente era una victoria. Y es justo aquí, en este cruce de caminos, entre el fervor religioso y el vacío de poder místico, donde nuestra historia toma un giro verdaderamente siniestro. Porque mientras la gente miraba al cielo en busca de un salvador, en la tierra nacía un nuevo tipo de Dios, uno que se alimentaba de sus miedos. Todos conocemos la historia del ascenso del Imperio Islámico, ¿cierto? Es uno de los grandes hitos de la humanidad. Pero lo que las Crónicas Olvidadas susurran es que al mismo tiempo, en secreto, un culto sin nombre empezaba a crecer. Un culto que no prometía el paraíso, sino que enseñaba a encontrar poder en la desconfianza, en el miedo al vecino. Su líder, una figura que la historia borró, era un maestro de la manipulación. Logró juntar tanta energía oscura, tanta sospecha concentrada de sus seguidores, que hizo lo impensable. Rompió las barreras de su propia humanidad. Pero no ascendió como un ser de luz, no. Se vació por dentro, se pudrió, para renacer como algo más. Algo que se llamó Sikora, un dios hecho de pura paranoia. Y aquí está la clave para entender el horror de todo esto. Un Maelgen no es un simple demonio, es la encarnación de un concepto corrupto. O sea, Sikora no causa paranoia, Sikora es la paranoia. Es ese susurro en tu cabeza que te dice que tus amigos te traicionan. Es la sombra que crees ver de reojo. Es la certeza de que estás solo y todos están en tu contra. Y esa cosa nació en el siglo VII. Pero esperen, que la cosa no acaba ahí. Sikora no fue la única anomalía de ese siglo. Mientras su culto de la desconfianza crecía en Oriente, en Occidente, una furia mucho más antigua y salvaje se levantaba contra otra fe que también estaba en plena expansión. Este es un dato que pocos conocen. A principios de ese mismo siglo, unos grupos conocidos como las Furias Negras lanzaron ataques brutales contra los primeros miembros de la Iglesia Católica. Su objetivo no era robar, como dice la crónica. Lo que querían era ahogar en su cuna una fe que para ellas era patriarcal y rompía el equilibrio del mundo. Y aunque esos ataques pararon, la semilla de esa furia quedó ahí, plantada en la tierra. 200 años después, de esas cenizas nacería una nueva organización para seguir con esa guerra secreta.
la orden de nuestra Madre Misericordiosa. Una chispa de rabia en un siglo se convirtió en una llama que ardería en la oscuridad por generaciones. Bueno, hemos viajado a un siglo de caos, hemos visto el nacimiento de un dios del miedo y descubierto guerras secretas. Pero, ¿por qué importa todo esto ahora? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues la lección es más directa y más perturbadora de lo que parece. El punto es este. Las épocas de grandes cambios, de fanatismo, de polarización, son peligrosas. Crean grietas en la realidad. Y por esas grietas se cuelan cosas. Fuerzas que se alimentan de nuestras pasiones más fuertes. No solo de nuestra fe, sino también y sobre todo de nuestro miedo y nuestra desconfianza. Y esto nos deja con una pregunta bastante incómoda. Si el turbulento siglo VII fue capaz de parir a la encarnación misma de la paranoia, pensemos un momento. En medio de nuestros propios conflictos, de nuestras propias divisiones, ¿qué nuevas sombras, qué entidades podrían estar naciendo ahora mismo? La historia oficial es solo una versión de los hechos. Hay miles de crónicas como esta, esperando en la oscuridad a que alguien las lea. Suscríbanse para que podamos seguir desenterrándolas juntos. Porque la verdad rara vez es la historia completa.